Haciendo un poco de historia, en 1990, bajo la alcaldía de Pepa Frau, se encargó al escultor valenciano Ramón de Soto la creación de una figura que conmemorara los 5 siglos de la publicación de la universal novela de Joanot Martorell Tirant lo Blanc. La obra costó la friolera de 20 millones de pesetas y el concejal de urbanismo de aquel entonces, Cebrià Molinero, optó por colocarla en la Plaza de las Escuelas Pías. Corría el año 1991. En 1996, el ayuntamiento decidió retirarla para buscarle otro emplazamiento. Pero dado lo deteriorada que estaba y no sabiendo qué podía costar la reparación, se optó por abandonarla en el solar de la depuradora. En 2009, el escultor Joan Sapena la reconstruyó con un coste total de 70.000 euros y se colocó en la entrada del recinto ferial. De nuevo, la mala fortuna que lleva tras de sí el arbre del Tirant hizo que el turbonado la dejase de nuevo hecha un churro. Compromís de Gandía ha denunciado que el estado de abandono de la estatua no es de recibo y ha criticado la actitud del Partido Popular al respecto, recordándoles que cuando era oposición se quejaban de lo que ahora hacen.